¿Alguna vez has sentido, allá en el fondo, que a pesar de ir a la iglesia, escuchar alabanzas e incluso servir en ministerios, existe un bloqueo invisible entre Dios y tú? Una sensación de que la promesa de una vida abundante parece estar siempre a un paso de distancia, pero nunca logras alcanzarla? Tal vez el problema no sea lo que dices creer, sino lo que tu corazón ama más que a Cristo. Hoy vamos a tocar una herida necesaria. Vamos a hablar sobre Tiatira, la iglesia que, a los ojos humanos, era un éxito en crecimiento y obras, pero que cargaba un cáncer espiritual tolerado por el liderazgo. La seducción de poner cosas buenas en el lugar del Dios Supremo. La cultura actual nos dice que la tolerancia es la mayor de las virtudes. Pero, ¿y si te dijera que, en el reino de Dios, tolerar ciertas cosas es lo mismo que odiar tu propia alma? En este video vamos a profundizar en el libro de Apocalipsis y en la sabiduría práctica para descubrir cómo identificar los ídolos modernos, que no son estatuas de piedra, sino que pueden ser tu carrera, tu tiempo libre o incluso tus relaciones, y cómo el verdadero señorío de Cristo es la única cura para una vida dividida. Si deseas crecer en Jesucristo y adquirir sabiduría bíblica real, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Esto ayuda a que este mensaje llegue a quien necesita escuchar la verdad. Y dime en los comentarios, Jesús es el Señor de mi vida. Comencemos este viaje. Muchas veces vivimos bajo una ilusión teológica peligrosa. La idea de que la fe es solo estar de acuerdo mentalmente con una lista de hechos. Decimos, creo en Dios, creo en la salvación, y pensamos que eso resuelve todo. Pero Santiago, el hermano de Jesús, nos da una sacudida necesaria en su carta, específicamente en el capítulo 2, versículo 24. Él dice, «Ustedes ven, pues, que el hombre es justificado por las obras, y no solamente por la fe». Esto puede parecer contradictorio a primera vista, especialmente para nosotros que amamos la doctrina de la gracia, pero miremos más de cerca. Imagina un tomacorriente, un enchufe, en la pared de tu casa. Puedes mirarlo y creer que ahí hay electricidad. Incluso puedes escribir un tratado teológico sobre la electricidad de ese enchufe. Pero, ¿cómo pruebas que la energía realmente está ahí? Conectas un aparato, digamos, una secadora de cabello. Si la secadora funciona, sopla viento y calienta. Eso es la prueba de que la energía existe. La obra, la secadora funcionando, no creó la energía, pero la evidenció. De la misma manera, nuestras acciones no compran la salvación, pero son la prueba irrefutable de que la gracia de Dios realmente nos ha tocado. Jesús, al hablar con la iglesia de Tiatira en Apocalipsis 2, comienza diciendo, «Conozco tus obras». Nota que Él no dice, «Conozco tu teología» o «Conozco tus intenciones». Él mira la vida práctica. Si nuestra vida, de lunes a sábado, no refleja el carácter de Cristo, si nos acostamos con los valores del mundo mientras cantamos himnos el domingo, nuestra fe es como una secadora desconectada, inútil. La verdadera gracia inevitablemente transforma el comportamiento. Si no hay cambio, necesitamos cuestionar si hubo, de hecho, un encuentro con el Cristo vivo. Vivimos en un tiempo donde la línea entre la iglesia y el mundo se ha vuelto tan delgada que muchas veces desaparece por completo. Existe una diferencia crucial entre estar en el mundo, para influenciarlo, y ser del mundo, siendo moldeado por él. Jesús comía con pecadores, sí, pero él controlaba la atmósfera. Él no se sentaba a la mesa para validar el pecado de ellos. Él traía el reino de Dios a esa mesa. Hoy vemos una tendencia opuesta. Cristianos que, en el intento de ser relevantes, terminan absorbiendo los valores de la cultura que los rodea. Piensa en la evolución cultural de los últimos 75 años. Antiguamente, la sociedad quedaba impactada si una película mostraba a una pareja no casada en la misma cama. Había un sentido moral colectivo. Hoy, consumimos entretenimiento que celebra la inmoralidad, la avaricia y la violencia. Y ni siquiera parpadeamos.
Hemos creado una subcultura cristiana. Tenemos nuestras camisetas, nuestra música, nuestra jerga, pero en la práctica, nuestros divorcios, nuestra ética de trabajo y nuestra sexualidad son estadísticamente idénticos a los de quienes no conocen a Dios. Esto es lo que estaba sucediendo en Tiatira y es lo que sucede hoy. La tolerancia al pecado se disfraza de gracia. Decimos, Dios conoce mi corazón, soy solo humano. Pero esa mentalidad ignora que fuimos llamados a ser una nación santa, apartada. Cuando la iglesia se vuelve indistinguible del mundo, pierde su poder de ser luz. Si la sal pierde su sabor, ¿para qué sirve? La pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos influenciando a la cultura con la verdad del Evangelio? ¿O estamos siendo colonizados espiritualmente, manteniendo solo la fachada de religiosidad, mientras nuestro estilo de vida niega el poder de Dios? En Tiatira, Jesús denuncia a una figura que él llama Jezabel. No se trata solo de una persona histórica, sino de un espíritu, una actitud que se infiltra en la comunidad. El punto central aquí es la autoproclamación. Esta mujer se decía profetisa, pero no tenía el sello de Dios ni la sumisión a una autoridad legítima. Vivimos en la era de los influencers digitales, donde cualquiera con un canal de YouTube o una cuenta de Instagram puede declararse apóstol, profeta o mentor, sin nunca haber sido probado ni enviado por un liderazgo local maduro. La verdadera autoridad espiritual no se toma, se otorga. Mira el ejemplo de Pablo y Bernabé. Ellos ya tenían un llamado claro de Dios, pero sirvieron fielmente en la iglesia de Antioquía hasta que el Espíritu Santo dijo a los líderes, «Apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado». Hubo imposición de manos, hubo envío. La autoridad espiritual funciona como un paraguas de protección. Cuando te sales de esa cobertura para construir tu propio imperio basado en carisma y talento, quedas vulnerable al error y al engaño. El problema de Jezabel no era solo que enseñaba, sino que seducía a los siervos de Dios. La autonomía genera herejía. Cuando no rendimos cuentas, comenzamos a adaptar el Evangelio para hacerlo más agradable, más cómodo. Empezamos a enseñar que la gracia es una licencia para la inmoralidad. Dios quiere que seas feliz, dicen ellos, para justificar decisiones que contradicen las Escrituras. Cuidado con líderes que no tienen cicatrices de servicio y sumisión. El don puede ser irrevocable. Una persona puede incluso hacer milagros o predicar bien estando en desobediencia. Pero el fruto a largo plazo estará podrido. La unción sin carácter y sin sumisión es una receta para el desastre espiritual. Cuando hablamos de idolatría, nuestra mente moderna tiende a imaginar personas primitivas inclinándose ante estatuas de oro o madera. Creemos que eso es cosa del pasado. Pero el apóstol Pablo, con la precisión de un cirujano, dice que la avaricia es idolatría. Tim Keller, un gran maestro en esto, siempre nos recordaba que un ídolo es cualquier cosa que ames, confíes u obedezcas más que a Cristo. Es aquello que, si pierdes, te hace sentir que la vida ya no vale la pena. El corazón humano es una fábrica de ídolos. En su esencia, la idolatría es un problema de lugar. El trono de tu corazón solo tiene espacio para un ocupante. Si Jesús no es el Señor de toda tu vida, Él no es Señor de ninguna parte, porque el Rey de Reyes no acepta el segundo lugar. Recuerdo un momento decisivo, poco después de mi conversión, donde me encerré en una habitación vacía con solo una silla en el centro. Caminé alrededor de esa silla por 2 horas, orando y llorando, diciendo, «Esta silla es el trono de mi corazón, y no saldré de aquí hasta tener la certeza de que tú, Jesús, estás sentado en ella y nadie más». Fue allí que Dios comenzó a exponer mis ídolos. Yo no sabía que los tenía. Eran cosas buenas, no eran crímenes, eran pasatiempos, comodidades, deseos legítimos, pero se habían convertido en cosas supremas.
El ídolo nos engaña porque promete satisfacción, pero entrega esclavitud. Construimos el ídolo para servir a nuestros deseos, ya sea sexo, poder, aprobación, pero terminamos sirviéndole a él. Si no puedes obedecer a Dios en un área específica de tu vida, ya sea en tus relaciones, en las finanzas o en el uso del tiempo, es porque existe un ídolo ocupando el trono en esa área. Identificar esto no es condenación, es el primer paso hacia la libertad. Déjame darte ejemplos prácticos de cómo funciona esto, para salir de la teoría. Dios comenzó a mostrarme que el golf, un deporte que yo amaba, se había convertido en un ídolo. Me despertaba a las 4 de la mañana solo para asegurar un turno en el campo, pero me costaba despertar temprano para orar. Cuando me robaron mis palos de golf, Dios me pidió que le regalara el juego nuevo, que el seguro pagó, a un pastor amigo. Luché con Dios por 4 días. Mira la locura. Yo estaba peleando con el creador del universo por unos palos de golf. Eso reveló dónde estaba mi apego. Solo cuando obedecí y los entregué, el poder de aquel ídolo se rompió. Otro ejemplo clásico, y tal vez doloroso para algunos, el fútbol americano. Yo era fanático de los Dallas Cowboys. Llegaba de la iglesia, me quitaba el traje, y el mundo se detenía. Si mi hijo me necesitaba, yo no estaba disponible emocionalmente. Recuerdo un juego decisivo. Faltaban 8 minutos, mi equipo perdiendo, y el Espíritu Santo me tocó para orar. Mi respuesta interna fue: Señor, faltan solo 8 minutos. Oro 5 horas seguidas después de que termine el juego. ¿Notas la negociación? Le estaba diciendo a Dios que el entretenimiento era más urgente e importante en ese momento que su voz. Dios, en su misericordia, expuso mi corazón ese día. Ganaron el juego. Pero cuando fui a orar, las ganas habían desaparecido. Me eché a llorar porque me di cuenta. Si alguien me preguntaba quién era mi Señor, yo diría Jesús. Pero mis acciones gritaron Dallas Cowboys. Dios no quiere nuestro sacrificio de 5 horas de oración atrasada. Él quiere obediencia inmediata. Hoy, todavía veo partidos, todavía juego golf, pero han vuelto al lugar correcto. Son recreación, no adoración. El problema nunca es la cosa en sí, sino el peso que le damos. Si algo te impide obedecer a Dios instantáneamente, eso es un ídolo que necesita ser derribado. Volviendo a Tiatira, Jesús reprende a la iglesia por tolerar a Jezabel. La cultura moderna nos ha convencido de que amar es jamás confrontar, es jamás decir que alguien está equivocado. Pero usemos una analogía poderosa. Imagina que tú y un amigo ven a un compañero ciego caminando alegremente hacia un precipicio. La cultura de la tolerancia dice, no digas nada. Si le avisas que va por el camino equivocado, se va a ofender. Él está feliz. ¿Quién eres tú para juzgar su camino? Solo anímalo. Entonces, siguiendo esa lógica, le gritas al hombre ciego, «Oye, vas muy bien. Estamos orgullosos de tu jornada. Sigue así». Y el hombre, sintiéndose amado y validado, sonríe y sigue caminando, hasta caer al abismo y morir. Te pregunto, ¿eso fue amor? ¿O fue la forma más cruel de odio disfrazado de educación? Tolerar el pecado en la vida de un hermano, tolerar enseñanzas que llevan a la destrucción espiritual, no es caridad, es cobardía. Es preferir la comodidad social momentánea a la salvación eterna de esa alma. Jesús es el amor personificado, y justamente por eso confronta a Tiatira. Él dice, «Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero ella no quiere». Existe un punto donde la tolerancia de Dios cesa y el juicio comienza. Si sabes que hay pecado en tu vida, pornografía, chismes, deshonestidad, idolatría, y encuentras predicadores o amigos que dicen, «Está todo bien, es así nomás», cuidado, te están aplaudiendo mientras caminas hacia el precipicio. El verdadero amor tiene el coraje de decir la verdad, de corregir, de alertar. No seas cómplice de tu propia destrucción o de la destrucción de otros en nombre de una falsa bondad.
Pero el mensaje de Jesús para Tiatira no termina en reprensión. Termina con una promesa gloriosa para aquellos que vencen, para aquellos que no se inclinan ante la cultura de Jezabel. Él dice, «Yo le daré la estrella de la mañana». ¿Qué significa esto? Al final del Apocalipsis, Jesús dice, «Yo soy la resplandeciente estrella de la mañana». La promesa aquí no es solo de autoridad sobre las naciones, lo cual ya sería increíble, sino que es la promesa de sí mismo. Es la promesa de una intimidad profunda, de una comunión que trasciende el ritual religioso. Cuando rechazamos los ídolos, cuando quitamos el fútbol, la carrera o el placer sexual del trono y ponemos a Jesús allí, parece que estamos perdiendo algo. Parece que la vida se va a volver aburrida y restrictiva. Pero la verdad es todo lo opuesto. La idolatría nos promete satisfacción y nos da vacío. Jesús nos pide renuncia y nos da la plenitud de la vida. Él está ofreciendo más de su presencia, más de su revelación, una conexión directa con la fuente de toda alegría y vida. El arrepentimiento es la llave que abre esa puerta. Arrepentimiento no es solo llorar, es cambiar de dirección. Es decir, estaba buscando vida en cisternas rotas, pero ahora vuelvo a la fuente de agua viva. Si sentiste al Espíritu Santo tocando heridas hoy, no endurezcas tu corazón. La convicción duele, pero la condenación mata. La convicción es el bisturí de Dios para remover el cáncer de la idolatría y sanarte. Él quiere darte la estrella de la mañana. Él quiere brillar a través de ti en una generación oscura. No negocies esa gloria por placeres baratos que duran solo una temporada. Amigos míos, la carta a Tiatira es un espejo para nuestra generación. Estamos rodeados por una cultura que exige tolerancia a todo, excepto a la verdad bíblica. Pero Jesús nos llama a un estándar más alto. No para ser religiosos aburridos, sino para ser amantes apasionados que no admiten rivales en el trono de nuestros corazones. Te desafío hoy. Haz la prueba de la silla vacía. Mira tu corazón y pregúntate honestamente, ¿qué temo perder más que a Dios? ¿Dónde busco mi consuelo cuando estoy estresado? Identifica esos ídolos y derríbalos a través del arrepentimiento sincero. No te conformes con una fe tibia, de domingo, que convive pacíficamente con el pecado. Si este video habló a tu vida, tengo un siguiente paso práctico para ti. Separa 10 minutos hoy, apaga el celular y pídele al Espíritu Santo, muéstrame mis ídolos. Y cuando Él te los muestre, ponte de acuerdo con Él y arrepiéntete. Y no olvides ver los otros videos de nuestra serie sobre las 7 iglesias del Apocalipsis aquí en el canal, donde exploramos más verdades vitales para el tiempo del fin. Suscríbete, activa la campanita y caminemos juntos rumbo a la estrella de la mañana. Dios te bendiga profundamente.